precio medio de la vivienda en Europa ha crecido durante esta última década una media de un 48%. Si lo comparamos con la evolución de la renta de los hogares, pues vemos que es absolutamente insoportable. Un paso más coherente, decidido, firme en nuestra política de vivienda, con 12 medidas contundentes. Vamos a rebajar los impuestos a quien compre una vivienda, vamos a rebajarlo a quien alquila la vivienda y vamos a rebajarlo también a quien arrienda la vivienda. Para bajando impuestos podamos asumir con un poco más de facilidad un alquiler o una compra de vivienda. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La vivienda se ha convertido en el centro de la política nacional. El acceso a una vivienda se ha convertido en el principal problema de los españoles y nuestros líderes lo saben. El choque de dos modelos ideológicos, el del PSOE y el Partido Popular, está servido y la vivienda es el nuevo campo de batalla. Y de ello vamos a hablar hoy en el programa. En el último año el acceso a la vivienda se ha consolidado, como decimos, como una de las principales preocupaciones sociales también aquí en La Rioja, especialmente para los jóvenes y las familias en las áreas rurales. Ante esta situación, el Gobierno regional ha puesto en marcha diversas políticas orientadas a garantizar el derecho a la vivienda, a combatir la despoblación y a fomentar la eficiencia energética. Entre las iniciativas más destacadas se encuentra esta, el Plan Revive, que ha otorgado ya ayudas a 570 jóvenes en 90 municipios riojanos con un presupuesto de 9,5 millones de euros, promoviendo así el arraigo en el ámbito rural. Estamos pagando a través de este impuesto un 7% y rebajar 3 puntos desde luego va a beneficiar pues el que sea menos onerosa la adquisición de una vivienda y el pago de ese impuesto que es consustancial a la adquisición de la vivienda. Bueno, pues le damos la bienvenida a Daniel Osés, consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, María. Bueno, bienvenido. Acabamos de ver las cifras de ese Plan Revive, un plan reciente, podríamos decir, poquito tiempo lleva, pero ¿qué le suponen esas cifras? ¿Es lo que se esperaba? Pues yo creo que es lo que se esperaba, que está siendo un éxito, pero por suerte está desbordando incluso las mejores expectativas, porque ya incluso las cifras que se han hablado últimamente, puedo traer datos actualizados donde ya se superan los 600 solicitantes en un total de 92 municipios riojanos. Por lo tanto, habla muy a las claras pues de toda la difusión que está teniendo en el territorio, un presupuesto ya reservado de 10 millones de euros, por lo tanto está siendo un éxito y es lo que se pensó ya. Es una medida muy meditada que lleva un año de vigencia desde el pasado 2024, pero desde que llegamos al gobierno era ya una medida muy trabajada, consensuada además con los ayuntamientos, viendo la problemática del medio rural riojano y por lo tanto satisfechos con un importante esfuerzo inversor por parte del gobierno de La Rioja, pero viendo que repercute en ese doble objetivo, en primer lugar de facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes riojanos, pero también de la lucha contra la despoblación, que en La Rioja, por nuestra propia, vamos a decir, forma de ser como región, es fundamental también este objetivo. Bueno, pues háblenos de este Plan Revive. Hemos dicho que es un plan joven, un año con una respuesta buena, más de 600 solicitantes, pero ¿en qué consiste exactamente? Para aquellos que todavía no lo sepan, porque hay diferentes vertientes dentro del propio plan, ¿no? En este sentido, como tenemos claro que elegir el modelo de vivienda que una persona quiere es algo fundamental, porque es una decisión que condiciona toda una vida, es decidir un proyecto de vida, hemos querido englobar todas las modalidades en este sentido, tanto la compra de vivienda ya construida, la autopromoción, para que las personas puedan decidir construir la vivienda de la forma que ellas quieran, y también la rehabilitación, por ese objetivo, como digo, también de recuperar pues casas ya en mal estado en el medio rural. Por lo tanto, las tres modalidades, y en este sentido sí que hemos hecho una discriminación, en el buen sentido de la palabra, en positivo, también por el grado de población. En este sentido, el porcentaje hasta los 500 habitantes es del 40% hasta 40.000 euros de ayuda. Si está en el intervalo de los 2.001 a los 5.000 habitantes, tienen un 30% hasta un máximo de 30.000, y luego de 2.001 a 5.000 habitantes tienen un grado de apoyo del 20% hasta 20.000 euros. Por lo tanto, lo que queríamos en este sentido era completar las tres gamas, las tres modalidades, y también en este sentido favorecer, porque lógicamente los pequeños municipios tienen una mayor problemática, y favorecer también económicamente pues ese objetivo, como digo, de lucha contra la despoblación. ¿Cuál es la radiografía que puede hacer de lo que es la vivienda dentro de toda La Rioja? Podemos decir que en Logroño está concentrada, por supuesto, la población, donde más cara es la vivienda, pero ¿cuál es la radiografía que puede hacernos de la vivienda, del parque de vivienda que tenemos en La Rioja?
Pues yo creo que el reto de la vivienda está presente lógicamente en todo el conjunto del territorio. Es cierto que donde más población hay a veces es donde más presión, pero esta problemática que detectamos en el medio rural a través del Plan Revive creemos que con los datos que tenemos hoy en la mano está perfectamente atendida y por lo tanto, y no dejamos tampoco de lado, y es fundamental ese otro objetivo del área metropolitana de Logroño, de áreas más pobladas también, donde estamos, vamos a decir, también trabajando en todas las vertientes y modalidades. Vamos a promover 125 viviendas eficientemente energéticas que van a ir dirigidas al alquiler asequible. También aquí va a haber un cupo para jóvenes, porque sabemos que esto es un problema que atañe a todo el conjunto de la población, pero que golpea especialmente a la juventud y por lo tanto en todas nuestras medidas estamos teniendo en cuenta a los jóvenes. Volviendo un poco también al Plan Revive, hemos querido elevar ese rango de edad hasta los 45 años, porque es cierto que antes estaban las ayudas dirigidas hasta los 35 y gracias a esta medida pionera en el conjunto de España, el gobierno que se ha puesto en marcha por parte del Gobierno de La Rioja, abarcamos un conjunto de población que estaba en ese margen de edad, que se quedaba fuera también de las ayudas del plan estatal y por lo tanto ahora también accede, porque creo que hoy en día se ha elevado ese rango de edad y esa problemática para emanciparse, ¿no? Por lo tanto, la radiografía es que en el medio rural ese plan Revive para activarlo está funcionando y está funcionando muy bien. Además es una convocatoria que el Gobierno de La Rioja, para facilitar a esos jóvenes a que tomen la decisión también, pues con lo que tengan que pensar y vamos a decir sosegadamente, es una convocatoria permanentemente abierta, es decir, los plazos no van a acuciar en ningún momento porque garantizamos que durante toda la legislatura y durante este gobierno garantiza que va a estar vigente, pues pueden en cualquier momento llegar su solicitud y se va a atender. De hecho, el año pasado ya incorporamos 2,5 millones de euros adicionales para seguir atendiendo las solicitudes y lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Por lo tanto, como digo, además del plan Revive, las zonas más urbanas donde lógicamente hay un problema de falta, sobre todo en alquiler, que sí, yo creo que hoy hay un problema importante y yo creo que la ley de vivienda está influyendo negativamente, eso que es la inseguridad jurídica. Necesitamos aumentar la oferta para que bajen los precios, ¿no? Y lo que está pasando de alguna manera es lo contrario. Ante la falta de seguridad, lo que están haciendo los propietarios es no volcar sus viviendas al mercado del alquiler y eso ¿qué resultado tiene? Que suben los precios, ¿no? Por lo tanto, desde el Gobierno de La Rioja estamos trabajando, impulsando medidas. Puedo poner un ejemplo, el programa Vita Rioja, que lo que hace el Instituto de la Vivienda de La Rioja es hacer de alguna manera de mediador. Y cuando digo de mediador es porque en este discurso político y a veces en el ruido ajeno que nos llega de fuera, se habla en todo momento que parece que es un conflicto entre inquilino y propietario, ¿no? Pues lo que hace el IRBI es eliminar esa tensión, que hablaremos luego de las zonas tensionadas, pero nuestro discurso es que lo que tenemos que hacer es destensionar el mercado de la vivienda y por lo tanto en este sentido hay vamos a decir, una ventaja para el inquilino a que pueda acceder a unos precios asequibles, pero por otro lado también al propietario se dan unas garantías de cobro, el IRBI actúa como mediador en caso de impago y además hay ayudas también para la reparación de los propios inmuebles, ¿no? Por lo tanto, en este sentido, este programa tiene hoy en día 1.277 contratos, que es una cifra muy positiva, que están en vigor, que además pues un porcentaje amplio también va dirigido a jóvenes y por lo tanto animamos no solo a Logroño sino al resto de municipios de toda La Rioja, porque esto está abierto a todo el conjunto de los municipios, a que bueno, pues que quien tenga una vivienda en alquiler y pueda tener ese miedo de acudir al mercado, pues que con este instrumento gratuito por parte del IRBI en el que hace de alguna manera de mediador ofrece esas garantías, pues para que esa oferta aumente y por lo tanto también contribuya a que esos precios que hoy en día están muy elevados puedan bajarse. Sí, porque encontramos muchísimas viviendas vacías dentro de las localidades riojanas, no solamente aquí en La Rioja, en toda España, ¿no? Yo creo que es la clave, lo he dicho en mis anteriores palabras, si algo necesita el mercado de la vivienda dentro de todas las medidas, cualquier incentivo fiscal o medida va a ayudar, pero ahora mismo lo que necesita es seguridad jurídica, ¿no? Y si algo se ha demostrado, y esto lo hemos trasladado en repetidas ocasiones al Ministerio, es que desde prácticamente un año que lleva en vigor la actual ley de vivienda, ha traído inseguridad jurídica y además ha elevado los precios. A veces cuando oímos hablar de las zonas tensionadas o declarar zonas tensionadas, lo que está claro es que donde se han declarado no han resultado útiles. Ha habido un incremento de prácticamente el 12,7% de incremento de los precios y por lo tanto nosotros creemos que la política tiene que ir en el sentido de favorecer al propietario y favorecer al inquilino, ¿no? Y al final, si llegamos a ese equilibrio de que no se sientan, vamos a decir, como enfrentados, pues conseguiremos de alguna manera el objetivo que es volcar vivienda en alquiler y luego por otro lado seguir incentivando nuestras políticas en el sentido de aumentar el parque público propio de vivienda, construyendo vivienda también. Una medida importante también del Gobierno de La Rioja, digamos que hace ya más de un año también que pusimos en vigor con nuestra llegada, fue la actualización del precio máximo del módulo de vivienda de protección oficial. En La Rioja hacía ya prácticamente más de una década que no se calificaban viviendas de protección oficial y gracias a esta actualización, que además se ha consensuado con el sector, pues se ha conseguido algo ya importante, que es en Badarán ha habido ya un sorteo de las primeras viviendas de protección oficial que se van a construir próximamente
próximamente y que es el primer sorteo que se realiza en esta comunidad. Hacía 12 años que no se llevaba a cabo. Estamos en contacto con otros ayuntamientos donde se van a poner en marcha más proyectos, pero por lo tanto cuando se toman medidas desde el diálogo y desde el consenso, pues tiene como resultado pues activar el mercado, y esto es desde lo público, pero también trasladamos. Es importante activar y conseguir esa ley del suelo, que es importante, una ley del suelo consensuada, porque necesitamos también poner suelo donde el sector privado también es importante que puedan construir, puedan fomentar vivienda, porque yo creo que esto es un problema transversal, una cuestión transversal, donde hay que incentivar también lo público, hay que incentivar el alquiler asequible, la vivienda asequible, pero también el sector privado tiene que poder tener, vamos a decir, los mecanismos, como en este caso la activación de la actualización del módulo de vivienda de protección, para poder seguir promoviendo vivienda. Está claro que ahora mismo no hay tanta vivienda como necesidad de vivienda y por lo tanto entre todos tenemos que conseguir ponerla en marcha. La ayuda al principio es la falta de dinero para dar una hipoteca, ¿no? Ahora mismo el Euribor está mucho mejor que hace unos años, pero el Gobierno también tiene alguna propuesta para los jóvenes, ¿no? Que es el primer paso, ¿no? Encontrar ese dinero primero para poder ofertar y ofrecer. Efectivamente, yo creo que de alguna manera las ayudas están muy bien para, vamos a decir, para ese empujón que los jóvenes necesitan, pero precisamente lo que necesitan es poder arrancar. Por lo tanto, aquí sí que tenemos un programa, acabamos de firmar además el marco 2024-2028 del programa hipoteca del Gobierno de La Rioja, y también es un instrumento donde el Instituto de la Vivienda de La Rioja también ejerce de alguna manera como mediador, es decir, ofrece unos precios, mejores que el mercado habitual, y en este sentido, además de eso, ofrece la garantía de que los técnicos del IRBI hacen un seguimiento permanente durante toda la vigencia de la hipoteca en este sentido. Y aquí también pues puedo hablar de cifras, ¿no? Aquí tenemos, se han suscrito un total de más de 7.000 hipotecas por valor de más de 700 millones de euros. Por lo tanto, es un programa que en La Rioja está funcionando bien y vamos a seguir impulsando. Hace poco también se ha mejorado el límite de edad en estas hipotecas para seguir incluyendo mejoras, y por lo tanto yo creo que esta es una herramienta más. Y también acabamos de aprobar los presupuestos para este año 2025, que ya están en vigor desde este 1 de enero, y ahí ya hay una partida de 3 millones de euros donde estamos trabajando ya en la puesta en marcha de una línea de avales autonómicos, donde vamos a terminar también de dar pues ese empujón que los jóvenes necesitan, donde también el margen de edad va a estar en los 45 años para hacer coincidir con el Revive y con esos programas de hipoteca. Y yo creo que poniendo todos los instrumentos al servicio de los jóvenes y la ciudadanía, vamos a conseguir entre todos lo que está pasando en La Rioja, ¿no? Pues que cuando vamos a esas reuniones, esas sectoriales ministeriales, el modelo riojano de vivienda se ponga como ejemplo de buenas prácticas, y de alguna manera en esta crisis global que hay, pues nos golpea menos por todas las medidas que ya se están poniendo en marcha. Lo decíamos al principio, la vivienda está en el debate político, en el centro de ese debate político. Este fin de semana el Partido Popular hablaba de esa convención, ¿no? Donde se hablaba de distintas medidas, y posteriormente, al día siguiente, Sánchez anunciaba también otras 12 medidas. Son ideas y propuestas para mejorar el acceso a la vivienda, pero bastante contrapuestas, ¿no? ¿Qué le parecen las medidas que ha anunciado Sánchez y de alguna medida nos van a beneficiar aquí en La Rioja? Pues bueno, en este sentido, como de alguna manera he contrapuesto el programa de gobierno que desde hace 1 año y medio que llegamos al Gobierno de La Rioja ya hemos puesto en marcha, porque veníamos con el programa muy bien pensado, la realidad es que el Gobierno nacional lleva 6 años ya gobernando, ¿no? Por lo tanto, bienvenido sea que se den cuenta del problema que hay con la vivienda, bienvenidas sean algunas de las medidas fiscales que se plantean, pero sí que es cierto que el punto de partida tiene que ser, en ese sentido, derogar la actual ley de vivienda y negociar con las comunidades autónomas una ley de vivienda que lleve a la seguridad jurídica que planteaba antes. Pero como bien digo, de lo que hemos podido hablar de esas medidas contrapuestas o no, pero voy un poco a la valoración que me pides vamos a decir, de las del Gobierno central, pues es que hay muchas cosas que entiendo que no son necesarias. Se habla de la creación de una empresa pública, pero realmente no es necesario para impulsar el mercado de la vivienda. En este momento, esa empresa pública lo que va a hacer es volcar, por poner un ejemplo, yo creo que la gente lo va a entender muy bien, uno de los mayores tenedores de vivienda y de vivienda vacía en este país y en esta comunidad autónoma es la Sareb. La Sareb es de participación pública, por lo tanto, este Gobierno de La Rioja ya desde nuestra llegada pedimos la puesta efectiva a disposición de nuestra comunidad autónoma de esas viviendas vacías de Sareb para sumarlas al parque público. Por lo tanto, no necesitamos una empresa pública de vivienda estatal que haga de intermediaria cuando las comunidades autónomas, que son las competentes en materia de vivienda, ya cuentan con esos mecanismos, no tanto a través de la Dirección General de Vivienda, en este sentido el Gobierno de La Rioja, como el Instituto de la Vivienda de La Rioja.
Por lo tanto, hay medidas que entendemos que son más efectistas que efectivas, como pueda ser esta creación, pero en cuanto a los incentivos fiscales sí que son propuestas que yo creo que ahí es donde se ve que algunas de ellas las compartimos, ¿no? Nosotros en nuestro programa electoral y también en este fin de semana, esas medidas que se han planteado por parte del Partido Popular, que hemos planteado además en un documento consensuado entre las comunidades autónomas, habla de incentivos fiscales. En La Rioja ya estamos trabajando en incrementar en ese sentido en el número de beneficiarios a través de una rebaja del 5% del tipo reducido hasta los 36 años del impuesto de transmisiones patrimoniales. Este sentido se va a rebajar al 4% y va a haber pues un ahorro de 1.700 euros para esos jóvenes riojanos en este sentido de hasta 40 años, y yo creo que es la línea a seguir, ¿no? También pusimos en marcha beneficios, bonificaciones en la declaración de la renta ya para las hipotecas desde 2023. También ha tenido un importante ahorro entre los riojanos, porque aquí no había límite de edad que se han podido acoger a ellas. Y por lo tanto, como digo, pues bienvenido sea que la vivienda se ponga en el centro del debate político, pero la realidad es que aquí ya venimos tomando medidas, porque esto no es algo improvisado, es como cuando hablamos del Plan Revive. El Plan Revive no es una ocurrencia, digamos, que hayamos puesto en marcha en el año pasado de la nada, es algo que nace del estudio, sobre todo del diálogo con los ayuntamientos, y es lo que pedimos al Gobierno de España, ¿no? Siempre hemos tendido la mano. Estos ejemplos de buenas prácticas se los he podido plantear a la ministra en primera persona, de hecho en algunos de ellos sí que se habla. Lo que he descrito de Habitat Rioja es alguna de las medidas que se ven tanto en un planteamiento como incluso en el de Sánchez, pero sí que es cierto que lo que tiene que llegar son realidades, y la primera realidad yo creo que sería un buen punto de partida es modificar, derogar y modificar esa ley de vivienda, y por otro lado la puesta a disposición de las viviendas de Sareb. Yo creo que tener viviendas vacías que podemos poner a disposición de la ciudadanía, la gente no lo entiende, sobre todo cuando todo forma parte de lo público, ¿no? A veces aquí hay que olvidar la distinción entre administración estatal, regional y ayuntamientos, porque yo creo que es un problema de todos, es un problema común, y si no entendemos que es una causa común, pues tendremos, vamos a decir, los resultados que vemos en ciertas zonas, ¿no? Y esto yo creo que hay que tener un debate sosegado. Las comunidades autónomas lo planteamos así. Y bueno, pues bienvenido sea alguna de las medidas, pero hay algunas de ellas que entendemos que influyen negativamente en el mercado. Y por supuesto las zonas tensionadas, que es algo que se pone continuamente en el debate, tenemos datos claros y evidentes de que donde se han puesto en marcha, en alguna comunidad autónoma que ya lo ha hecho, no quiero mencionarlas aquí, pero han tenido un efecto completamente contrario al que se necesita, ¿no? Que es, ha incrementado los precios y ha bajado la oferta, y nosotros necesitamos precisamente, como he dicho antes, lo contrario. Aquí ese ejemplo no valdría, ¿no? No hay zonas tensionadas. En La Rioja en ese sentido es un ejemplo que no sería aplicable, pero bueno, lo hago extensible porque, como digo, yo creo que es una medida que va en perjuicio de lo que necesita cualquier territorio, ¿no? Que es seguridad jurídica. Esa es la palabra clave y la receta mágica: tranquilidad en el sector para que pueda incentivarse la construcción privada, la construcción pública, y el aunar todo a volcar pues en lo que tiene que ser construcción de vivienda en compra y construcción de vivienda también en alquiler, que es donde hay un gran problema. ¿Qué le parece la propuesta de la titularidad pública de las viviendas, que se mantenga indefinidamente? Pues una cuestión también que... En comunidades autónomas, como por ejemplo el País Vasco, existe, ¿no? Y ha ido bien. Pues entiendo que tiene que tener también un debate más tranquilo, porque al final también condicionas a todas las futuras generaciones. Es decir, si se mantiene a perpetuidad el tema de la calificación de protección oficial, pues nunca se va a disponer de ella, y se puede hablar un poco de aumentar los rangos o no de la temporalidad que tiene que tener, pero es algo pues que no ha sido consensuado, y yo creo que eso se tenía que debatir en el foro adecuado, que es la sectorial de vivienda, y es algo pues que no lo hemos encontrado en esta, vamos a decir, en estos grandes anuncios o en estos anuncios que salieron ayer, pero que hasta ahora no se ha puesto en el debate. Que se puede llegar a un punto de encuentro, creo que sí, pero que no tiene por qué ser a perpetuidad como se ha venido hablando. ¿Y los pisos turísticos tan polémicos que están ahí, si se les suben los impuestos, que sean más negocio? Pues los pisos turísticos también es algo que ha surgido a veces en el propio seno de los debates de vivienda, y yo creo que efectivamente hay que trabajar en una regulación, no solo ya por la parte de vivienda, o sea, es decir, ya para el propio sector pueden tener una incidencia que necesiten de una regulación para que no influyan negativamente en el sector y todo el mundo pueda competir en igualdad de condiciones. Pero por otro lado también hemos trasladado que no creemos que sea el principal problema del mercado de la vivienda. A veces parece que nos empeñamos, o se empeñan algunos, en buscar enemigos para culpabilizar de cuál es el problema de la vivienda, pero entendemos que los pisos turísticos no son ahora mismo el causante del problema que hay de la vivienda, que tienen que trabajarse en una regulación, y de hecho eso se ha puesto encima de la mesa, sí,
y es necesaria, y de hecho yo creo que eso ya es algo que donde tenemos un punto de encuentro para empezar a trabajar, pero ahora mismo no creemos que ese sea el problema principal que influye en la vivienda. Por lo tanto, hay medidas mucho más importantes y urgentes a adoptar en lo que tiene que ver con el mercado de la vivienda. Si hablamos ya de regulación turística y materia turística, creo que sí que merece una regulación por lo que influye en un sector y que La Rioja además nos preocupa porque es un sector importante. Algo que también puede despistar un poco al ciudadano es que haya una ley de vivienda estatal, que las competencias sean de La Rioja, de las comunidades autónomas. Eso despista un poco al ciudadano y a veces no sabe cuál prevalece sobre cuál, ¿no? Pues en este sentido, la propia ley de vivienda actual del Estado, como ya has dicho, ha sido objeto de varios recursos de inconstitucionalidad. En este sentido, por lo tanto, es una ley que aún hay muchos recursos por determinar y por eso es donde hemos hecho un llamamiento a que sea una ley consensuada. Está claro que la vivienda tiene que tener una regulación estatal que sea un poco el marco, pero que es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Por ello, cuando hablábamos, y ahí sí que tuvo que dar el Gobierno central marcha atrás, se hablaba incluso de que la no declaración de zonas tensionadas beneficiara o perjudicara a las comunidades autónomas económicamente por el hecho de no aplicarlas. Ahí sí que quedó claro y dejamos claro nuestra postura, es decir, que es algo absolutamente potestativo porque la competencia corresponde a las comunidades autónomas, pero completamente de acuerdo que a veces despisten. Es decir, tiene que haber un marco general como en todo el conjunto de competencias, pero está claro que la normativa importante en este sentido es la de las comunidades autónomas. Bueno, este 2025, ya con esto terminamos. ¿Qué le podemos decir a esos jóvenes riojanos que están buscando pues, una salida, ¿no?, de sus propios hogares paternos? ¿Qué les puede decir como consejero del ramo? Pues que para el Gobierno de La Rioja están en la cúspide de las prioridades que tenemos en nuestras políticas. Además, no lo está solo de palabras, sino con hechos. De hecho, nuestro programa electoral creo que ha quedado claro con ese plan Revive, con otras medidas como las que he mencionado, que les tenemos, como digo, en todas estas medidas en nuestras prioridades y por lo tanto pues que acudan. Esto es un poco, y además pedimos la colaboración aquí también los medios de comunicación que hacéis una gran labor de dar a conocer pues herramientas como las que se tienen, que a veces no se conocen, el programa Vita Rioja, el programa Hipoteca Joven, esa futura línea de avales. Por lo tanto, que acudan en este sentido tanto a la Dirección General de Vivienda del Gobierno de La Rioja, que acudan también al IRBI, al Instituto de la Vivienda de La Rioja, porque tenemos pues muchos instrumentos que a veces no se conocen, pero está claro que cuando se dan a conocer y se ponen en marcha, los jóvenes riojanos, en este sentido más de 600, se están beneficiando de estas ayudas, ¿no? Estamos además ante un contexto de unos presupuestos que catalogaría de históricos. Tenemos más de 30 millones de euros de presupuesto dirigidos a políticas de vivienda. Acabamos de inyectar también más de 9,6 millones de euros de fondos europeos a programas de rehabilitación. Por lo tanto, es un momento que, aunque veamos a veces en el debate nacional que la vivienda es un problema, y efectivamente a nivel general lo es, en La Rioja creo que contamos con muchas herramientas, que las conozcan y que para eso estamos, ¿no? Para eso nos han elegido. Estamos al servicio de los ciudadanos, con los jóvenes además en el centro de nuestras políticas, y que es una oportunidad histórica. Y además voy a vender también, vamos a decir, nuestro libro, lógicamente, de la lucha contra la despoblación, que miren también hacia el medio rural porque tiene una gran oportunidad no solo económica, sino de un mundo de posibilidades a todos los niveles, pues para explorar también esta posibilidad de acogerse a alguna de estas ayudas que también tienen a su disposición. Además, en los pueblos están deseando que vaya gente nueva a comprar esas viviendas o incluso eso, que se hagan viviendas nuevas. Daniel Osels, muchísimas gracias, un placer como siempre tenerle y hasta una próxima ocasión. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, María, buenas noches. Una pequeña pausa y enseguida volvemos. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a saludar ya a la mesa que nos acompaña esta noche. Saludamos en primer lugar a Ángel Íñiguez. ¿Cómo estás? Buenas Muy bien, noches. María. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Silvia Alcántara, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Y está con nosotros también Inmaculada Ortega. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, buenas Bienvenida. noches. Vamos a hablar hoy de vivienda. Esta semana hemos visto como los dos grandes partidos pues han centrado la vivienda en ese debate político.
Hemos visto cómo el problema del acceso a la vivienda, que es tan acuciante, que en cuestión de pocas horas el presidente del Gobierno y el líder de la oposición rivalizaban en una batería de medidas y propuestas para afrontar una crisis que afecta especialmente a los más jóvenes. El fin de semana era el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien presentaba un paquete de propuestas con el foco propuesto en estimular la oferta de viviendas promoviendo la construcción y también la compra. Y este lunes el presidente presentaba sus 12 medidas, entre las que destacaba limitar la compra de vivienda a extranjeros o menos pisos turísticos. El precio medio de la vivienda en Europa ha crecido durante esta última década una media de un 48%. Si lo comparamos con la evolución de la renta de los hogares, pues vemos que es absolutamente insoportable. Un paso más coherente, decidido, firme en nuestra política de vivienda, con 12 medidas contundentes. Vamos a rebajar los impuestos a quien compre una vivienda, vamos a rebajarlo a quien alquila la vivienda y vamos a rebajarlo también a quien arrienda la vivienda. Para bajando impuestos podamos asumir con un poco más de facilidad un alquiler o una compra de vivienda. Bueno, pues ideas contrapuestas, el mismo tema central, pero un poco eso, ideas diferentes, ¿no? Yo creo que es el y yo más. De intervención y el otro más de promover el... Sí, yo creo que aquí estamos en una guerra del yo más. Por una parte el Partido Socialista y por otra parte el Partido Popular. Yo creo que lo que deberían de hacer, que es lo que ha propuesto la patronal, es un pacto en el cual se vean beneficiadas ambas partes y sobre todo que beneficie a los demandantes de vivienda, a los jóvenes, que ahora mismo, yo no sé a qué edad se están independizando, pero más de 35 años, muchos jóvenes tienen su trabajo pero siguen viviendo en la casa familiar porque no se pueden permitir meterse en una hipoteca con los sueldos que tienen, ni tan siquiera alquilarse un piso para ellos solos o para una pareja, porque hay muchas parejas que están compartiendo piso porque no llegan a pagar una hipoteca. Entonces yo creo que el problema es bastante serio y que debería de haber un pacto para llegar a un acuerdo y que nos beneficiemos todos. Yo coincido completamente con lo que ha dicho Silvia, porque de hecho ahora que hemos empezado el año revisitando lo que se ha hecho durante los últimos 50 años, ¿no? de la historia de España en la política, lo cierto que yo creo que el gran fracaso de la democracia ha sido la política de vivienda, porque ninguno de los dos grandes partidos que han gobernado en este país le han prestado especial atención y las consecuencias se han visto ahora. Creo que es especialmente importante que se llegue a ese acuerdo, teniendo en cuenta además que es que el horizonte temporal para solucionar este problema es de una generación, porque no es un problema de demanda. Por eso a mí todas las medidas que ha propuesto tanto el PP como el PSOE pues me generan ciertos recelos, porque van enfocadas a incentivar la demanda cuando no hay un problema de demanda, lo que hay es un problema de escasez de oferta, hay falta de vivienda a disposición tanto de alquiler como de compra. Entonces hay que tener en cuenta que esto es un problema que tiene que solucionarse para dentro de una generación. Hay medidas que a corto plazo ya pueden ir aliviando esas tensiones que se han producido, pero el pacto me parece completamente inaplazable. Si esto vuelve a ser objeto de debate político, y parece que de nuevo son posiciones muy enfrentadas, ¿no?, las que han mostrado tanto Feijóo como Sánchez, pues postergaremos una generación más la solución del problema de la vivienda y probablemente ya sea completamente irremediable. De todas maneras, yo quería apuntar que creo, y así por lo menos la mayor parte de los economistas apuntan, es un problema de oferta, es decir, hay que poner a disposición suelo para que se pueda construir vivienda de obra nueva. Y luego, por otro lado, también es un problema jurídico, en el sentido de que la reestructuración de los planes urbanísticos es muy compleja, es muy larga y hay realmente un problema en la planificación urbanística de las ciudades. A ver, a mí me gustaría comentar que al problema del precio de la vivienda, que es carísimo, se une que los sueldos son muy bajos. Totalmente. No olvidemos que hoy una persona joven está ganando menos que hace 10 años. Entonces, tiene que haber medidas que vayan en varias direcciones. Si los jóvenes no ganan más, si tienen que dedicarle a la vivienda el 80% del sueldo, es que no pueden salir de ese bucle. Luego tiene que haber una política de mejora de los salarios, porque además tenemos una juventud muy preparada, muy cualificada, que yo a veces digo, tienen que estar desesperados viendo cómo han llegado al tope de su formación
y el mercado laboral los maltrata con unos sueldos escasísimos. Tú decías, Ángel, que es un problema que viene de toda la democracia. Yo recuerdo que la casa donde vivo la compré en el año 1985 y era muy asumible. Es decir, ha habido décadas, ha habido momentos que podíamos comprar con un sueldo de maestra, que es un sueldo medio de un trabajador de clase media. Luego llegó el momento de aquella ley del suelo con Aznar y tal, que comenzó la burbuja. Luego la burbuja ya se destrozó, después llegó la Sareb, después el hundimiento de la construcción. No hemos sabido como sociedad ni como empresa dar una solución. Y también te diré que en el tema urbanístico es muy, muy importante que de verdad se permita la mejora de suelos urbanos que se coloquen rápidamente y de una manera muy flexible a disposición. Y algo que no puede ser es que haya una ley del suelo, un paraguas general que valga igual para Barcelona y Madrid que para Ocon. No vale, porque la vivienda es algo muy inmediato. ¿Qué tiene que esperar la gente? 20 años, no puede ser. El IRBI, aquí en La Rioja, por terminar, yo creo que ha hecho durante décadas una grandísima labor. Ha colocado, ha construido y luego ha permitido también bolsas de alquiler importantes que daban seguridad. Creo que hay muchas medidas que ya se conocen y que se tienen que poner en marcha. Esos planes urbanísticos, viviendas que no sean tan caras y los sueldos mejores. Es que la pobre gente joven no puede. Hablando de los sueldos, a ver si podemos poner una gráfica que tenemos donde se ve claramente cómo ha subido el alquiler en los últimos 10 años un 80% y un 17% los sueldos, que es lo que tú dices, claro. Pues contra eso es bastante difícil, ¿no? Imposible. De que una persona sola pueda hacer frente a una hipoteca. Y luego un último detalle, los fondos de inversión no los conocíamos en materia de fagocitación de vivienda en los años 80 y 90. Hoy sobrevuelan, como veis, el mundo, deciden las políticas del mundo, no solo de España, mucho menos de La Rioja, sino de todo, y han entrado a saco en el mundo de la vivienda. Aquí le llamamos fondos buitres, es igual. Entonces también eso se puede parar. ¿Cómo no va a haber una gobernanza autonómica y nacional y europea que pare esa, yo no sé cómo llamarle, esa manera de funcionar a lo loco sin control, entrando en cualquier sector? Porque en otros no digo que no pueda entrar, en financieros, pero en el de la vivienda no. Que es que la vivienda, decía una amiga que yo tengo que trabaja mucho en Cáritas y, bueno, Pilar Criado, la habéis conocido en política, que cuando ella hablaba con la gente que está en la glorieta del doctor Zubía y que está tan mal, nos decía, mirad, la diferencia real entre el excluido y el no excluido está en una vivienda. Es, aunque sea tumbarte en el suelo y no tener calefacción y arroparte con una manta, si no estás perdido. Totalmente. Respecto a lo que decía Inmaculada, es que precisamente el otro día veía una estadística que no sé si era en torno al 40 o al 50% de la vivienda que se había construido en España actualmente, o sea, viviendas que están edificadas actualmente, se había construido entre los años 60 y 80, en esas 3 décadas. Entonces, claro, precisamente justo en esa época pues hubo una serie de políticas que vienen pues, desde los últimos años del franquismo, del desarrollismo franquista y los principios de la democracia, que sí impulsaron una política de vivienda. En los 90 no se construyó demasiado y luego efectivamente hubo una desproporción especulativa a principios del siglo XXI que en buena medida vino alimentada por políticas de reducción fiscales como la que están propugnando ahora tanto Sánchez como Feijóo. Por eso digo que cuidado, que son políticas que acentúan la demanda y no ordenan la oferta. Y luego también hay un problema en cómo las administraciones afrontan esto, porque, como bien decía Silvia, es necesario que haya un pacto, pero no solo entre los dos grandes partidos, sino a nivel de todas las administraciones, me refiero, porque es que es una competencia compartida a nivel estatal. La segunda parte, que a mí me parece muy bien que vayan haciendo actuaciones por parte de las autonomías. Total. La reunión que hubo este pasado fin de semana en ASO, me parece muy bien que vayan mirando, pero al final
como no hay un acuerdo conjunto, es muy difícil poder desarrollar todas las políticas en materia de... Es que es una política integral. Los municipios tienen mucho que decir en los planes de ordenación urbanística. La comunidad autónoma, el Estado, tienen cada uno sus respectivas competencias y ahí tiene que haber acuerdo. Pero, por ejemplo, el otro día, no sé si recordáis que el Ayuntamiento de Logroño licitó o anunció que iba a licitar la venta de suelo público para la construcción de vivienda de protección oficial. Pues hablando con un amigo arquitecto me comentaba que el precio al que ha licitado ese suelo es tan elevado que si le sumas el precio de la construcción y tienes en cuenta la restricción del precio por el cual puede salir a oferta esa vivienda de protección oficial, es que no va a haber ningún promotor que lo quiera subir. Claro. Entonces, claro, también ahí tenemos un problema. Si la administración quiere poner suelo a disposición del público rápido para que se pueda construir, pues a lo mejor hay que asumir que puede haber alguna pérdida económica ahí, pero propugnando un bien mayor, ¿no? Que es que haya disponibilidad de vivienda. ¿Y qué hacemos luego también con todas las viviendas vacías que existen en las ciudades y en los pueblos, ¿no? Que en los pueblos, lo hablábamos antes con eso es, mira, en principio estaría todo ese parque de vivienda que se quedaron los bancos, los de la Sareb y demás, que todavía se ven, como todavía vemos esqueletos de edificios sin terminar, que a mí me parece que cuando una administración tiene un motivo para poner dinero público y ayudar a que eso salga adelante, la vivienda es uno de ellos, porque solemos decir lo de la tríada de la educación, la sanidad y el bienestar social, pues la vivienda es la cuarta y es que tiene que estar al nivel que están las demás. Entonces, vivienda sin propietario, me refiero ahora, vacías porque no han podido salir a la venta y porque se quedaron en aquel momento especulativo vacías, se tienen que poder sacar a buenos precios. Luego, la gente que tiene vivienda propia y la tiene vacía, es que ahí es muy difícil regular, porque vivimos en un sistema capitalista de propiedad privada y quizás lo que hay que entrar ahí más es en dar facilidades para que se alquile. Yo ponía el ejemplo antes del IRBI, que tiene un sistema mediante el cual la vivienda te dice cómo la tienes que alquilar, no puede ser muy alto, pero tienes unas garantías de inventario de los bienes que tienes, de posibles impagos, que lo pueden hacer atractivo. Pero yo creo que mucha gente no sabe que tienen esa ayuda por parte de la administración, porque lo que tienen miedo es que le entren ocupas, que le paguen el primer mes y que luego se queden con la vivienda. Pero yo creo que es una buena solución para tener un alquiler mucho más barato. Cuando hay gente que me dice, tengo que alquilar, le digo, iros al IRBI. Y les cuento porque vais a ganar 100 euros menos al mes y vais a vivir tranquilos. Exactamente. Y además el inquilino puede desgravar una parte a lo que íbamos de los temas fiscales y el propietario puede hacer otra. Lo que yo casi estoy segura es que la desgravación fiscal propiamente con viviendas altísimas de precio no va a servir. Y en cuanto a los pueblos, yo creo que tienen que ayudarnos a poner suelo urbano a disposición. Vamos, hablábamos antes de algún otro alcalde, pero os lo aseguro que a mí me pasa que no hay semana que no llame a alguien al ayuntamiento. Oiga, hay suelo en su zona, a veces no es para una primera vivienda, es para una segunda, tengo que reconocerlo, pero es que les decimos que no tenemos. Porque en nuestro caso el plan se aprobó en el 2014, normalmente un plan se revisa a los 20 años, te has quedado con un suelo diminuto, porque hay mucho suelo protegido, sobre todo medioambientalmente, que me parece bien, pero que es que hay que armonizar todo, construir, vivir y tener un medio ambiente cuidado. Y no podemos, o sea que yo también hago la llamada de que nos lo pongan más fácil y nos dejen ampliar suelos urbanos, pero que no al cabo de 4 o 5 años de que le has presentado a la COTUR una propuesta. Pues yo hago la llamada o el llamamiento que me hicieron de Arenzana de Abajo, que decían que tenían un montón de viviendas vacías en el pueblo y que estaban deseando que viniese gente a vivir a ellos. Así que luego con lo bonito que es Arenzana y su buen alcalde Julio Francia, que estará deseando que vayan, claro que sí. También es verdad que el problema de las viviendas vacías se produjo en una época muy determinada, que es pues esa expansión especulativa que hubo de la construcción de vivienda al principio del siglo XXI, en la que se construyó en lugares donde no había demanda, porque si tú te fijas en Madrid no hay vivienda vacía, apenas. Quiero decir que luego no hubo una buena ordenación, una buena planificación urbanística. Y eso va en buena relación con lo que decía antes Inmaculada, de las oportunidades económicas. Es que a lo mejor aquí hay viviendas vacías porque en La Rioja no se están generando oportunidades económicas suficientes para que los jóvenes se queden aquí.
No es una cuestión competencial de La Rioja, pero a mí es un tema que me molesta mucho y aprovecho la oportunidad para comentarlo. La hiperregulación que de pronto ha generado la Comisión Europea con la inteligencia artificial, a mí me parece que nos ha puesto en una situación de absoluta desventaja competitiva con América, con Asia. Es que, de verdad, parece una cosa un poco exagerada, pero es que el régimen de los ayatolás de Irán tiene posibilidad de utilizar inteligencia artificial que en España ahora mismo no se puede utilizar por esta regulación. Entonces dices, estamos limitando la capacidad de crecimiento económico de nuestro territorio y eso, insisto, esto no es una competencia del gobierno de La Rioja, pero eso redunda en que luego pues, no haya salarios mejores, no haya una productividad mejor, haya viviendas vacías. Pero tiene que haber un sistema en el que protejamos al ser humano y al mismo tiempo Totalmente de acuerdo. Porque también Europa medioambientalmente somos muy garantistas. Luego te llega la India y te pega un golpe y te sube la temperatura. Lo que has dicho tú, tiene que haber una combinación. La solución es que nosotros hagamos lo que la India no. Hay que encontrar el camino. Tiene que haber un equilibrio, eso estoy de acuerdo. Tiene que haber un equilibrio. ¿Qué os parece la propuesta de la titularidad? Se lo preguntaba antes al consejero y dice que, bueno, que es una cosa que se puede estudiar o que hay que debatir, que la titularidad pública sea ya indefinida. O sea, que tú no puedas vender luego la vivienda como se hace hasta ahora. Desde luego ahí hubo mucha especulación, con la vivienda de protección oficial ha habido mucha especulación porque a los 10 años luego se vendía a un precio infinitamente superior, o sea, estabas financiando a propietarios con impuestos públicos. A mí no me parece mala medida. Es más, yo abogaría por un parque de alquiler público, no tanto de venta con un precio limitado. ¿Por qué? Porque el alquiler lo que implica es una gestión por parte de la administración pública. Sin embargo, si tú construyes para luego vender, lo que estás haciendo es subvencionar. Es un concepto muy diferente. Yo abogo más por el alquiler, en la parte de gestión de administración pública. De esa misma forma, ¿no? Cuando tú terminas te vas ya a otra casa, Eso la dejas para otras personas. Lo que pasa, ¿no creéis que toda la vida es mucho? O sea, yo cuando de repente he oído para siempre, 10 años a mí me parece poco. Lo hemos vivido en las casas rurales, que es otro tema, súper subvencionadas y que en 10 años se las han quedado los propietarios y hemos perdido una parte importante. Y te doy la razón ahí, pero uy, de repente para... Sí, a lo mejor 10 puede ser, sí, a lo mejor un punto de equilibrio. Son las viviendas de protección oficial aquí 10, en Bilbao son 20 años. Eran 20 años en la última promoción que hicieron. ¿En dónde, perdona? En Bilbao, 20 Bilbao. años. Claro. Sí, 20 años. Es que bueno, es un punto más equilibrado. Sí. En vez de 10 hablas sí. de 25 y lo ves de otra manera. Es un Entre punto 20 más y 25 equilibrado. yo creo que eran, ¿eh? ¿Verdad? Yo os lo digo porque yo llevo aquí 23 años viviendo. Vine de alquiler, un alquiler asequible para el puesto de trabajo que tenía, y luego ya a los 2 años, a los 6 meses compré ya la vivienda porque era el plazo que tenía para asegurarme el puesto de trabajo. Y me compré una vivienda, no podía optar a una vivienda de protección oficial porque no tenía tiempo a que la construyesen, entonces tuve que coger un piso libre y renuncié a un piso que había comprado en Bilbao de protección oficial. Y mis hermanos, que vivíamos todos en la misma zona, habíamos cogido y se ha liberado en noviembre del año pasado los pisos. Bueno, pues es un punto. Sí, sí. Desde luego con 10 ha sido un instrumento especulativo, o sea, se ha subvencionado a los propietarios en realidad, que se han comprado con dinero público una vivienda. Yo creo que con tantísimas medidas diferentes que ha habido a lo largo de décadas, cuando tú antes hablabas de 60, 70, 80, yo añadiría casi hasta el 95, sobre todo los 80, que España florecía y se movía, fue muy importante, pero fíjate que ha habido medidas que han funcionado, otras que no han funcionado, y hasta qué punto tenemos que inventar otras nuevas, cuando quizás lo que tengamos que ver es cómo ha evolucionado la sociedad, desde luego, cómo ponemos los sueldos mejor y luego qué experiencias de éxito ha habido y tirar adelante. Había una medida que esa sí se podía adoptar de forma urgente e inminente y que sería muy importante, que es la que comentabas de la ocupación, Silvia, porque algún día yo creo que en otro debate lo comentamos, María, pero es que al final, o sea, vas a la práctica forense y para recuperar tu vivienda y encima recuperarla en las condiciones en las que en su momento la pusiste en alquiler, fácilmente año y medio. Fácilmente año y medio. Eso desincentiva desde luego a la puesta a disposición de alquiler. Eso sí que será una medida legislativamente, hay los medios materiales, los recursos humanos para hacerla efectiva. Era una medida urgente que yo creo que se podía adoptar de forma inmediata. Los pisos turísticos, la problemática o incrementar los impuestos a aquellos que tengan pisos turísticos, ¿lo veis bien? A mí me parece interesante la propuesta, creo que viene de Sánchez, es que como han venido las dos a la vez, igual me equivoco. Sí, había cosas comunes además, que tenía ojalá que ver con el concepto de negocio. Me parece que eso es fundamental. Esto no es un tema inmobiliario en el que yo alquilo
Sin más, esto es un negocio y por lo tanto sí que es verdad que tenemos pisos turísticos que cumplen totalmente la legalidad y otros que no, pero incluso cumpliendo la legalidad, al parecer es un gran negocio y un buen negocio cuando se expande de esa manera. Entonces igual limitar un poco en el sentido de que tenga unas contraprestaciones de carácter fiscal y económico importantes, como puede tener una pensión, un hostal, un hotel, no estaría mal. No, IVA no pagan, por ejemplo, los pisos turísticos no pagan. Ahora propone, considera eso, los pisos turísticos como un negocio, obligándolos a tributar con IVA para reducir. Eso es, para que no sea, bueno, la panacea, y no os digo ya el que está ilegal, que se va al dinero negro todo. O sea, que regularlos bien para que sean legales y hacerlos negocio me parece bien. Luego, que existan, pues yo creo que tienen que existir como una oferta más, porque a mí me sorprende que nunca se quejan demasiado los hoteleros. Luego quiere decir que ellos también encuentran que ahí hay un hueco, pero claro, la manera en la que se está desbordando. Venga, vamos con el siguiente tema de hoy. El Consejo de Ministros ha aprobado esa licitación por 16 millones de euros de los proyectos ferroviarios del tramo Castejón-Logroño. Un proyecto que define las actuaciones necesarias hacia el corredor ferroviario. Nos lo cuenta Rafa Navarro. Buenas noches, María. Martes, día de Consejo de Ministros, y La Rioja ha tenido su parte de protagonismo. Se ha aprobado en ese Consejo una partida de 700 millones de euros para infraestructuras ferroviarias que incluye el corredor Cantábrico-Mediterráneo de alta velocidad. En esa partida se incluye también la licitación de los proyectos de construcción para mejorar el tramo entre Logroño y Castejón, que cuenta con 70,5 kilómetros y un presupuesto de 16,2 millones de euros. Una vez estén concluidas las obras, los trenes pasarán a circular hasta un máximo de 220 kilómetros por hora frente a los 140 de la actualidad. También en hacer ese tramo se pasará de 48 minutos a 30 minutos, casi 20 minutos menos por trayecto. La mejora del tramo Logroño-Castejón forma parte del protocolo firmado por el Ministerio de Transportes y el Gobierno de La Rioja en el año 2020 para mejorar las comunicaciones a su paso por La Rioja. Avance, por tanto, en ese corredor Cantábrico-Levante de alta velocidad que favorecerá el tráfico mixto de viajeros y mercancías y que no solo beneficiará a La Rioja, sino también en Aragón, País Vasco y Navarra. Los trabajos contemplan también la supresión de 13 pasos a nivel. Bueno, pues una buena noticia, ¿no? Empezando el año poco a poco, ¿no? Y tampoco lento, pero va llegando. Es buena noticia, lo que pasa que hay que respetar luego los plazos y seguir poniendo dinero para lo que es la obra, porque esto no deja de ser un proyecto. A mí, ¿qué es lo que más me ha gustado? El tema del cambio de la zona del Canadre. Daros cuenta que nosotros podemos ir a 100 y pico por hora, llegamos a los cortados del Canadre y vamos a 40. Es que vamos, parece de película de los años 50, y toc, 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 con el río que lo estás viendo abajo. Parece que viene un trazado nuevo que ya era hora. Eso sí que lleva más de 50 años. El corredor del Ebro es que es un corredor natural. Yo cuando hablamos del AVE y todo eso, de verdad que me subleva. Yo soy de AVE, lo siento ya, lo discuto mucho con mis amigos que no son nada de AVE, pero si tú tienes un corredor natural, que es el propio río Ebro, las autopistas, las autovías, las comunicaciones de ferrocarril de Zaragoza a Barcelona AVE, de Zaragoza a Bilbao, alta velocidad, eso sí, por Navarra y País Vasco, la I vasca. Ahí lo dejo. ¿Por qué, verdad? ¿Por qué? Sí. Venga, Ángel, ¿qué te parece a ti esta noticia? Buena noticia que se licite el proyecto. Quiero recordar que también en la legislatura pasada se licitó algún proyecto, pero no me acuerdo si era para Rioja Alta o para Rioja Baja, que me imagino que finalmente, pues con la interrupción de la legislatura no llegaría a fraguarse. Pero bueno, es una buena noticia. Todo lo que sea mejorar las infraestructuras en La Rioja va a ser una noticia muy positiva. Yo, por ejemplo, el jueves tengo que ir a Madrid. Hace unos años no me hubiera planteado otra opción que no fuera coger el tren, porque tenía unas frecuencias, una regularidad y un precio competitivo. Ahora, desde luego, pues voy siempre en coche. Porque o coges el autobús, que tiene unas frecuencias más limitadas, o el tren, desde luego, no es una opción viable para poder ir a Madrid a trabajar en un momento determinado. O sea que todo lo que sea mejorar la comunicación ferroviaria con Madrid o con Barcelona o con Zaragoza, que es un polo logístico de primer nivel, pues nos va a ayudar a ser más competitivos.
Yo creo que nos va a colocar en el mapa de las nuevas infraestructuras, porque es una de las cosas que carece esta comunidad, el estar bien comunicados con otras ciudades. Lo que también me gusta del proyecto es que va a anular 16, ha dicho, pasos a nivel. 13 pasos. La cantidad de accidentes que se producen, y creo que esta semana pasada me parece que hubo uno aquí cerca de Logroño, yo estaba fuera. Pero creo que a las alturas en las que estamos, que haya esos pasos a nivel tan peligrosos a la hora de cruzar ciertas localidades, yo creo que también es un aspecto positivo. Venga, pues hablando de infraestructuras, vamos a hablar de la siniestralidad. La Rioja registraba 12 víctimas mortales y 94 heridos graves en las carreteras riojanas en 2024. Son los datos provisionales de los siniestros registrados en esta comunidad. En más de la mitad de los casos, y esto hay que pensarlo, la causa ha sido el exceso de velocidad. Destaca el caso de las vías urbanas, donde se ha pasado de 0 víctimas mortales en 2023 a 5 el año pasado. Y otro dato a destacar, 2 de los fallecidos no llevaban el cinturón de seguridad. Los 12 fallecidos en las carreteras riojanas, uno más que en 2023, 7 han sido en vías interurbanas, pero llama la atención las víctimas mortales en vías urbanas, donde se ha pasado de ninguna en 2023 a 5 el año pasado. Además, 2 motoristas, 2 peatones y, por tanto, colectivo vulnerable, que son los que muchas veces, pues bueno, en el caso de un accidente, la carrocería son ellos. Y además, no ha sido en un municipio concreto, sino en varios donde ha aumentado esta siniestralidad de los accidentes mortales. Mientras descienden en 4 las víctimas mortales en las vías interurbanas. De los 7 fallecidos en ellas, 2 no llevaban el cinturón de seguridad. Decir que bueno, pues 4 eran conductores, 2 pasajeros y un peatón, y 2 no llevaban el cinturón de seguridad. Quizás las consecuencias no hubieran sido tan dramáticas si esos conductores hubieran llevado puesto el cinturón de seguridad. La Nacional 232 es donde ha habido más accidentes mortales con 2 fallecidos. Aún así, es el año en el que se han registrado menos siniestros con víctimas. Porque hemos pasado de 41 en el año 2023 a 33 en el 2024. Por lo tanto, puede decirse que el año 2024 ha sido el año con menos accidentes con víctimas desde que se tienen registros en el año 2010. Lo que no cambian son las causas de estos accidentes. El 55% de los accidentes con víctimas había una velocidad inadecuada. Seguimos viendo que esa distracción, esa velocidad inadecuada sigue siendo, bueno, pues esa causa principal de accidente. De las pruebas realizadas por policía local, más del 59% de los casos han dado positivo en drogas. Seguimos viendo ese alza de consumo de drogas en ámbito urbano, lo cual nos preocupa mucho. Por eso se ha apelado a la responsabilidad y concienciación de los conductores en el cumplimiento de las normas de seguridad vial. Bueno, pues cosas que no cambian, buenos resultados porque ha habido menos víctimas, pero tenemos que decir, a mí me llama mucho la atención eso, el consumo al alza de las drogas, ¿no? Sí. Y el exceso de velocidad en las vías urbanas, que hemos tenido este año 2024, ha habido muchas víctimas mortales, ¿no? Y ahí parece que no aprendemos, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Qué podemos deducir? A minorar la de todo velocidad, esto? yo tengo que reconocer que voy bastante rapidita, ¿eh? Yo lo tengo que reconocer. Y que freno los radares, también lo tengo que reconocer. Pero sí que me preocupa... Mira que es difícil ahora en las vías urbanas ir deprisa, porque tienes Yo soy bastante deprisa. todas las señales, ¿verdad? 30, 40... Sí, voy bastante deprisa. Pero sí que me preocupa lo que tú dices, María, sobre todo el porcentaje tan alto del consumo de drogas. La gente ya el alcohol parece que lo ha dejado como un tema secundario, y la mayoría de los controles de policía que se hacen por las noches, incluso por las mañanas, porque yo ahora he visto en Avenida Burgos por las mañanas bien prontito controles de drogas y el alto porcentaje de personas que la consumen. Sí, yo creo que es lo más preocupante ahora mismo, ¿eh? Sí. Lo de la velocidad yo creo que lo puedo corregir, lo voy a poder corregir, pero sí que me preocupa sobre todo eso, no es la gente que haya consumido, sino que por ese consumo puede haber víctimas inocentes que van tranquilamente a trabajar o a darse un paseo con el coche. Es lo que me preocupa. Muy preocupante el tema de la droga, porque además, como ha dicho María, en los datos es
donde más se incrementa, el alza, porque ¿no? Destaca el alza en de otros accidentes donde solo interviene la velocidad prácticamente era un 0 y pico % más, pero el tema de la droga a mí me preocupa enormemente, no ya la permisividad social, sino la falta de conciencia de lo que puedes hacer tú y lo que le puedes hacer al otro. Y luego una cosa que han comentado un poco, pero que a mí me preocupa, es el tema, porque lo veo a diario, del patinete y la bicicleta en el territorio urbano, que no les veo que les exijan las condiciones de seguridad. Y ves a gente que va pertrechada y ves a otros que van felices. Y decía Beatriz, la carrocería son ellos, pero es que vamos agobiados. Yo no sé para cuándo la policía local va a establecer los controles urbanos, sobre todo Logroño y área metropolitana, de la bicicleta y del patinete. No, de verdad que los dejan hacer. Me parece que no tienen todavía regulado un código de circulación los patinetes, que ese es el problema. Claro, ¿no? No está regulado, es un problema. El otro día vi yo en Logroño un patinete de un chaval que tendría 16 años con su hermano, que era de guardería por lo menos, y lo llevaba, ¿eh? ¿Los dos? Los dos. O sea, de paquete al hermano. Es que esos patinetes se ponen a 40 km/h. O sea, quiero decir que es que los coches en muchas partes de Logroño están limitados a 30. O sea, un accidente con un patinete puede ser más peligroso que con un coche. El jueves en la Gran Vía tenía la chica del patinete aquí, yo estaba parada en el semáforo. Y decidió que era mucho mejor cruzarse por delante de mi coche para pasarse al otro carril. Bueno, me la llevé por delante, pues no sé, pues porque tuvo suerte. Vemos cosas a diario y dices que el código de circulación que lo cambie. Deben hacerlo, deben incluirlo, sí. Y por supuesto la droga, un poco de cabeza a la gente, por Dios. Bueno, pues hay que pensarlo antes de pisar el acelerador, Silvia, y antes de consumir nada. ¿Qué confesión has hecho? Me lo voy a apuntar, a ver si me van a estar Eso, nada. Ahora cuando salgas tienes a la policía ahí vigilando tu coche, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a los tres, como siempre. Muchas gracias. Un placer, interesante tertulia. Nos vamos, les dejamos ya. Muy buenas noches a todos. Les dejamos ya con sello riojano. Adiós.